Bienvenidos a Momento Literario. Un momento de contar una nueva historia. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este es su programa Momento Literario, que llega gracias a Radio Sol de los Andes y al Club de Lectura Juliaca. Y el día de hoy nos acoge a todos ustedes, queridos lectores, queridos amigos que se incursionan en este mundo misterioso para la búsqueda del conocimiento y el desarrollo del ser humano. Bien, me presento, mi nombre es Jaime Riveros y estaré acompañando por un espacio de 1 hora y vamos a hablar sobre vida y obra de un autor literario. En esta oportunidad voy a dar a conocer la vida de Hermann Hesse y después hablaremos también de lo que es la obra Demian, una obra del existencialismo y con el cual estaré compartiendo con ustedes. Pero antes quiero enviar mis gratos saludos a quienes nos están escuchando y nos están sintonizando por Radio Sol de los Andes y que están al tanto también para seguir hablando de estas temáticas. Ayer es un día muy importante, el día de ayer, 7 de junio, recordemos que hemos celebrado el Día de la Bandera, uno de los símbolos patrios que por más de 200 años de independencia hemos llegado a un punto en donde los ciudadanos de diferentes partes evocan y enaltecen la gloria de nuestra patria. Y por ello es que el ciudadano de a pie, el ciudadano que trabaja, que estudia, tiene el deber y la responsabilidad de contribuir primero con su vida y después con la sociedad. Mientras el ciudadano no haga cosas malas o no haga actos que afecten a la otra persona o afecte a una institución o afecte las normas de convivencia de un país, yo creo que estamos en un camino correcto. En un país lleno de tantos problemáticas que existen, yo creo que nace también la esperanza, esa luz para que también podamos cambiar, revertir los hechos negativos y volver a renacer, volver a crecer, volver a estar en camino recto. Bien, amigos, con esta reflexión del Día de la Bandera que se celebró el día de ayer, 7 de junio, también en conmemoración de la batalla de Arica, inicio este programa dando a conocer a uno de los escritores, y de hecho que es pacifista, es un gran escritor, premio Nobel de Literatura después de la Segunda Guerra Mundial, y vamos a conocer a Hermann Hesse. La biografía de Hermann Hesse es la siguiente, amigos. Fue un escritor y poeta alemán, aunque posteriormente decidió nacionalizarse suizo. Hesse es uno de los grandes representantes de la literatura europea durante la primera mitad del siglo XX. Nació en Alemania, viajó a la India en diversas ocasiones, donde su padre era misionero de una iglesia. La cultura oriental influyó de manera decisiva en su obra posterior, sobre todo en la de sus libros más importantes. Uno de ellos es Siddhartha, escrita en 1922, en el que se trata de la vida de Buda. De personalidad difícil y tanto uranio, Hesse trabajó como librero mientras desarrollaba la carrera literaria. Su primer éxito fue Demian, publicada en 1919 y que ya deja entrever entre sus más constantes en su obra el desarrollo del individuo, la rebelión frente a la sociedad mancomunada. A partir de su condena a la participación de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Hesse optó por exiliarse a Suiza debido a las complejidades en el que él fue sometido por todo su entorno. En conclusión, fue Hesse uno de los personajes que durante la Primera Guerra Mundial estuvo en contra de estos actos bélicos. De hecho, fue un pacifista y se ganó todas las críticas de todos sus ciudadanos, incluso los amigos que él estaba rodeado, criticaban su falta de nacionalismo y su compromiso con la patria. Entonces Hesse no compartía eso. Por esa razón es que decidió exiliarse en Suiza. Y bueno, Hesse recibió el Premio Nobel de Literatura, uno de los lauros más importantes que un escritor puede recibir a nivel mundial. El Premio Nobel de Literatura lo recibe en el año de 1946.
3 años después del que sería su último libro, El juego de Avalorios. A partir de esa fecha, apenas publicó nada más que algunos poemarios de carácter nostálgico y oscuro. Y finalmente, el gran Hernán Hesse murió en Suiza a los 85 años de edad. Esta es la biografía de Germán Hesse. Qué importante, ¿no?, que nos da a conocer, porque de hecho fue uno de los escritores que más influyó en el existencialismo. Como dije anteriormente, fue uno de los escritores que nos da a conocer su postura pacifista. Estaba en contra de estos actos bélicos que lo único que hacía era entorpecer el alma del ciudadano, el alma del hombre. Entonces, frente a eso también en esas épocas es donde vivimos una tensión entre los poderes económicos, entre las grandes potencias europeas. Es en ese caso que Hesse empieza a estudiar el caso de Europa, en donde ya los intereses nacen en cada país y que en eso se va a poner una tela de crisis, y esa crisis va a ser la individualización del pensamiento, del existencialismo. Entonces va a haber todas esas temáticas que va a abordar Hesse. Y amigos, para también un poco conmemorar sobre Germán Hesse, quién era Germán Hesse y cómo también a nosotros, a los lectores, a ustedes amigos también puede influir sobre un artículo que escribió, un artículo muy importante que habla sobre leer y poseer libros. Germán Hesse nos habla de esto, que el libro es lo más preciado que existe en la vida. Por eso él dice que un libro impreso es más valioso, porque ahí retrata lo que es el trabajo intelectual que ha cumplido, que ha dado el hombre a la humanidad. Entonces, por eso dice, un hombre aislado que está fuera de la sociedad, que encuentre cualquier folleto, libreto, hoja que esté redactado, puede leerlo, porque ese es un trabajo, nadie lo hace, porque los intelectuales se forman gracias a los libros, gracias a esos conocimientos que nos dan las anteriores generaciones, y así como también ellos dan a las futuras generaciones que nos sucederán más adelante. Así también Germán Hesse nos habla de la importancia de la lectura, y nos dice esto, los lectores, verdaderos lectores son los que cuidan, los que aprecian el libro, los que lo guardan con cariño, los que están cuidándolo, los que están limpiando de las polvareras, como así dice. Y así como también nos da a entender que un libro que está totalmente polvoriento, ovario, una biblioteca que esté polvorienta, es el descuido, es el menosprecio del hombre, porque no le interesa el saber, no le interesa el conocer, no le interesa el ampliar sus conocimientos, el ampliar ese interés que puede mover a sí mismo, porque también la lectura es que construye vidas, construye conocimientos. Y en un punto también habla Germán Hesse de que el hombre que lee lectura solo por pasatiempos, es como que lo lea a la rápida, es el hombre que se olvida rápido. El hombre tiene que leer con paciencia, tiene que comprender, y en ahí habla del lector hacia el escritor. El lector es el que está atento a escuchar, el que está dispuesto a oír atentamente, es que está dispuesto a comprender, a interpretar y reflexionar. Es una comunicación con el libro. ¿Y el libro qué es lo que nos transmite? El libro nos transmite conocimiento, nos transmite sabiduría, nos transmite enseñanzas. Entonces esa comprensión mutua tiene que existir. Por eso dice que cuando uno lee un libro, tiene que empezar a ser tolerante, tiene que empezar a ser él mismo, tiene que ser un lector que entienda lo que lee, no se lee por leer. En fin, un libro te puede dar 1000 enseñanzas en nuestra actualidad. Así como también Germán Hesse dice, no les recomiendo yo que haya 1000 libros que usted lo puede mejorar. Hay un título, ¿no? 1000 libros que usted puede leer. No, eso no, dijo. En fin, el ser humano, el individuo, es el que tiene que seleccionar lo que más le gusta. ¿Cuáles son los libros que le atraen? Por decir, a un hombre le puede gustar muchos libros de aventura, entonces que
que agarre esos libros y los ponga a leer, porque ¿de qué sirve un libro que no lo vas a leer y que va a estar ahí botado y que va a estar ahí sin tomado en cuenta? Entonces mejor no lo hagas, lee por pasión. Y así como también nos dice, a veces el peor error que cometen los padres son con cuestión a qué, a que muchas veces a sus hijos les compran un libro. Pensando siempre, claro, la intención es buena, ¿no? Uno siempre piensa en su hijo, oye, voy a comprar a mi hijo este libro y traen el libro, pero sin antes haber consultado al hijo cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, cuáles son las preferencias. Entonces ese es el peor error que comete. Entonces lo que el padre debe hacer es llevar a su hijo a una librería donde venden libros y de esa forma que el niño mismo descubra cuáles son sus gustos y preferencias. Puede que sea muy contradictorio a los gustos del padre, pero es, en fin, el gusto y el placer el que debe motivar a que realice una acción. Esa es la lectura que también nos habla Gesell. Y acerca de los consejos, de las sugerencias, es muy buena, ayuda a muchos lectores, quien a veces, en muchas ocasiones, en búsqueda de alguna temática y un amigo va hacia otra persona y le dice, quiero que me recomiende o que me sugiera un libro, quiero estas temáticas. Y claro, el amigo le va a decir, oye, ¿sabes qué? Te recomiendo este libro para que leas. Esto te va a traer tal mensaje, esto y en fin. Entonces, al fin es el amigo que ha recibido ese mensaje, va a tomar una acción y también según esa sugerencia va a comprar un libro. Así es, amigos, Germán Hesse nos da esa idea, así como también por último nos dice a que nosotros debemos como lectores no juzgar los libros. Por más que no nos gusten, no debemos juzgar, sin antes haberlos leído. Porque muchas veces, juzgamos solamente por el título, por la tapa del libro, o incluso por muchas otras cuestiones que a veces no nos gustan, pero que sí se debe respetar. Un lector está abierto a todas las ideas. Un lector tiene que tener, que querer comprender, así como también debe tener la humildad de tolerar y escuchar. Eso nos da el escritor alemán del que estamos hablando en estos momentos, Germán Hesse, uno de los grandes escritores. Ahora sí, amigos, vamos a pasar a nuestro siguiente segmento y es la obra de Demián, una obra muy importante que es netamente, que tiene arraigos filosóficos, incluso psicológicos. Se han estudiado casos de tesis, doctorados, maestrías en respecto a esta obra. Es una obra que prácticamente es sencilla, pero que sí dentro de ello va a tener un trasfondo filosófico y que en un momento cuando uno lee este texto, por muy aparte que sea narrativa, hay frases en las que el lector tiene que detenerse para examinar, porque si tú esa frase que tiene un trasfondo filosófico no lo lees detenidamente y no comprendes, yo creo que ahí estarías perdiendo esa riqueza de lo que el autor nos quiere dar a conocer, de lo que el autor nos quiere dar a enseñar. Y ya, bueno, tú como lector ya por ti mismo sacarás tus reflexiones, tus conclusiones, tus opiniones. Eso ya es a criterio de cada uno, queridos amigos. Demián, ¿de qué habla Demián? Muchos oyentes nos preguntarán. Demián es un tratamiento literario de la angustia psicológica y religiosa que experimentó el propio Germán Hesse. ¿Por qué escribió Demián esta obra? Uno se pregunta. Es que durante la posguerra de la Primera Guerra Mundial, y ya se afrontaba también una Segunda Guerra Mundial, él se sentía muy aturdido, tenía problemas dentro de ello, como por ejemplo, él se iba contra todo el mundo. ¿En qué sentido? Él no quería la guerra. Él decía que el nacionalismo solo ensalza, solo enaltece a los seres humanos que están inconscientes, y casi la mayoría de una colectividad actúa como un rebaño. Nunca se han puesto a pensar, a analizar cuáles pueden ser las consecuencias de una guerra.
Entonces, ese es el problema que hay también, la angustia, ¿no? Que a veces vivimos en un mundo donde hacemos caso ya, y el nacionalismo, como ustedes, amigos, sabrán, es producto de frases irracionales, que solo enaltecen nuestros sentimientos, nuestras vivas, y es defender la patria, ¿no? Y eso en ese estaba en contra, pues, de Germán Hesse. Y por eso que escribe Demián. Y ahora, Demián, ¿de qué trata? Demián es, pues, una novela introspectiva que sigue el viaje del autodescubrimiento de Emil Sinclair. Emil Sinclair es el personaje, el protagonista principal que va a relatar su historia desde su niñez, desde que tiene 10 años de edad. Desde su infancia hasta la adultez, hasta que tenga sus 18 años. Va a haber ese plazo de años que van a transcurrir, y en ese proceso Demián va a estar conociendo nuevos personajes y va a cambiar su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de ver el mundo. O sea, de niño él veía otra forma, pero ahora, cuando ya tiene 18 años, cuando ya llega a la adultez, va a empezar ya a cuestionar, va a empezar a sacar sus propias conclusiones acerca de la vida. Ese es un punto muy importante que trata Demián, y a través también eso va a estar plasmado en sus experiencias. Por ejemplo, la obra presenta una profunda exploración sobre la identidad, la dualidad humana, es entre el bien y el mal, y así como también la espiritualidad. Voy a darles a conocer, amigos oyentes, una breve reseña o resumen de la novela Demián de Germán Hesse. Y inicia así. Emil Demián comienza su relato describiendo su naturaleza en un ambiente totalmente protegido y muy idílico. Sin embargo, esta tranquilidad es perturbada cuando llega en su primer contacto con los niños por un llamado Kromer. ¿Qué pasa, amigos, ahí? El personaje principal, Emil Sinclair, empieza ya hablando de la novela, de su vida como niño. Él decía que en el mundo en este mundo, él solo conoce lo que es el bien. El bien es el respeto, la tolerancia, la convivencia armoniosa y pacífica con sus padres. Sinclair conoce solo ese mundo, al que dice el mundo de la luz. Pero hay otro mundo contrapuesto, que va a ser el mundo de la oscuridad. Y el mundo de la oscuridad no es más que la discusión, la corrupción, la inseguridad, los robos, o sea, todo lo malo. Entonces hay esos dos mundos, el mundo de la oscuridad y el mundo de la luz. Entonces Sinclair empieza a hablar de lo bueno que es su familia, de la paz que se respira en ese ambiente. Por eso en un dado contexto dice, todo es felicidad para mí. Vivo en un mundo donde todos nos queremos, donde todos nos amamos. Y eso es dentro de la casa, pero de la casa para afuera es el mundo de la oscuridad, es otro mundo. El mundo que va a explorar posteriormente es su primer contacto con un llamado chico mayor que él, que se llama Kromer. Un día ambos se encuentran y empiezan a conversar entre muchachos. Y como Sinclair quiere pertenecer a ese grupo de muchachos que hablan, le dice una de sus fechorías, pero una fechoría ficticia, una fechoría que es totalmente, no es verdadero, es mentira. ¿Y qué dice? He robado manzanas de un señor. Y todos pues sorprendidos, un niño de 10 años, ¿cómo va a robar? Puesto que después de ahí es en donde ya Kromer, el muchacho, o sea, dentro de ese grupo que estaba, le empieza ya a extorsionar. Le dice, dame 2 marcos, porque yo los necesito. Yo soy pobre, pero tú eres rico. Entonces, es ahí en donde Sinclair, el protagonista principal, empieza ya a tener ya conductas contra la ética, o sea, contra su propia forma de vivir. A él nunca le han enseñado a robar, nunca le han enseñado a mentir, pero empezó ya con su familia a mentir. De hecho, a su propia madre le robó tantos peniques para conseguir su fin, porque no quería ser extorsionado. Pero Sinclair ahí totalmente está abrumado, está totalmente pensativo, incluso está incómodo
porque nunca había hecho esas cosas que sus padres le habían enseñado, que su familia le había enseñado. Entonces vive en ese conflicto de entre el bien y el mal, pero al fin su cometido se realiza. Después de eso conoce a un llamado personaje Max Demian. Max Demian era un hombre alto, un hombre seguro, un hombre con todas las cualidades que poseía. Era un hombre que inspiraba a veces temor, pero a veces también inspiraba la seguridad del conocimiento, de la búsqueda de la sabiduría. A quien conoce y sin creer le dice a Demian: oye, ¿sabes qué? He robado, me está extorsionando Cromer. Y le dice: mátalo. Y peor para un niño que le choque con esta frase: mátalo. ¿Cómo? Entonces, pero al final no comete ese cometido, porque el que soluciona el caso es su amigo Max Demian, el que llega a conocer. Max Demian no sé cómo soluciona el caso, pero que un día, cuando Sinclair y Cromer están ambos, lo que pasa es que ahí Cromer ya se pasa, no le dice nada, y Sinclair pensaba que le iba a hacer algo, le iba a pegar, pero no, todo volvió. Y ahí Sinclair recién volvió a respirar aire nuevo, recién volvió a lo que es la vida. Posteriormente conoció a Demian, que era un personaje muy importante dentro de la literatura. Demian ya creció, y dentro de él es en donde se hablaba sobre el mito de Caín. ¿Saben ustedes, amigos oyentes, Abel y Caín, esa historia bíblica que nos da a conocer, ¿no? Que Caín es el malo por haber matado a su hermano Abel. Entonces eso es lo que lleva a confundir las cosas, porque Demian ya empieza a hacer que Sinclair empieza a cuestionar, porque Sinclair, recordemos que venía de una familia que tenía una religión, que tenía una devoción religiosa, pero que Demian va a ser uno de los personajes que le va a decir que se cuestione por sí mismo. Y él decía que Caín no es malo, como todo el mundo dice, es una de las personas malas que mató, sino que es una persona que tiene carácter, que tiene todas esas características, ¿no? Más positivas, que es fuerte, que no le tiene miedo. Por eso que en un momento le dijo: ¿por qué tienes miedo a Cromer? ¿Por qué le tienes miedo? Eres inseguro. Entonces es ahí donde Sinclair empieza ya a relatar eso de sí mismo dentro de su monólogo, a decir que sí sentía miedo, pero ahora, mientras más voy conociendo a Demian, voy también siendo yo mismo, voy buscando, voy explorando. Y eso fue un punto en donde ya empieza la confianza, pero que Sinclair va a tener ciertos momentos de cierta tal vez incomodidad, porque va a decir: ¿quién es el que me está recomendando? ¿Por qué me habla de esto? ¿Por qué me habla del bien y del mal? ¿Por qué dice que Caín es tan malo? Pero es bueno, porque es lo que su carácter, es lo que hace al hombre, porque los débiles son los que no consiguen su fin o su objetivo. Hasta ahí nos vamos a quedar, estimados oyentes. Vamos a seguir hablando. ¿Qué sigue después? Porque estamos hablando de que Demian ya conoce Demian y Sinclair se conocen, ya están ahí teniendo una confidencia, ya ambos se cuentan, ambos empiezan a tener las narraciones más complejas, más que todo filosófica. Amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos. Ya regresamos con Momento Literario. Continuamos con Momento Literario. Bien, retornando, amigos y amigas, hablábamos de la confidencia, de la conversación que ya se plasma, ¿no? Que Demian ya es un personaje que va a empezar a decir a Sinclair que cuestione su existencia, que no todo es luz, que en el mundo existe negro y blanco, luz y oscuridad, el bien y el mal. Todos convivimos con eso, es lo que Demian le dice a Sinclair: todos convivimos con esto, no hay por qué temerlo. Tú no puedes estar solo del bien, porque el hombre por sí comete los más, hasta incluso atroces, pero también se arrepiente. Eso es lo que Demian le da a conocer a Sinclair. Y posteriormente a estas conversaciones se sigue con un trasfondo ya más filosófico, con la discusión del bien y el mal, de la dura del cristianismo, de la dura de las iglesias, de las religiones, ¿no? Que muchas veces en las religiones te dicen cómo debes actuar.
si tú cometes un lado negro, eres un pecado, este es un pecado, eres un hombre que no vale para la sociedad, te van a mandar al infierno. Entonces yo creo que en esa parte Sinclair ya empieza a reflexionar. Pero vuelve un momento, ya Demián, el amigo guía de Sinclair, se aleja de él, ya por cuestiones y azares de la vida. Y en eso Demián, en eso Sinclair ya da un trastoque ya más diferente. Como no tiene amigos en quien confiar, porque de hecho Sinclair vivía también en la soledad en muchos casos, y al ya Demián irse a otro lado, por circunstancias de la vida, lo que Sinclair es hacerse, ¿qué hace? Es refugiarse en el mundo del alcohol, en el mundo de la perdición, en el mundo de beber vino. A un inicio a él no le gustaba beber vino, a un inicio no le gustaba el mundo de las tabernas, o como acá lo llamamos, ¿no? Las cantinas en nuestro medio local en Juliaca. No gustaba de eso a un inicio, pero poco a poco fue convirtiendo ya en un hábito, en una costumbre que él ya va formando, pero que después ya, por cuestiones ya muy circunstanciales, conoce a una señorita a quien le pone el nombre de Beatriz. No conversa, de hecho, con la señorita, nunca tuvo un contacto, una mirada, una pequeña charla, no, simplemente lo ve, pero lo pone el nombre de Beatriz. Y es en ella lo que él hace, se enamora, se fija, es como cualquier hombre es atraído por esa señorita. Entonces es ahí en donde él empieza ya a crear imágenes sobre la belleza, sobre la armonía, sobre la paz, ¿no? Entonces dentro de ella Beatriz vislumbra todo ese mundo de luz. Por eso es que también ya Sinclair ya no va a las tabernas, ya no va a las cantinas, ya no va a ello, ¿no? Porque anteriormente yo también conoció uno de sus compañeros que estaba estudiando con él y solo que se dedicaba a tomar, a las mujeres y todo eso. Entonces a él no le interesaba todo ese mundo, ¿no? Claro que sí llegó a conversar y bueno, pero le pasó desapercibido a Sinclair. Entonces cuando ya idealiza a Beatriz, cuando ya idealiza a esa mujer, cuando de hecho ya empieza ya a pintar dibujos, y entonces es la única vez que lo ve, pero está en su mente, en su idea, está en ello, está en eso. Entonces empieza ya a recordar, quiere dibujar a Beatriz, la mujer idealizada, el amor platónico que Sinclair, el protagonista principal, siente. Dibuja, pero ¿sabes qué es lo que sale, amigos oyentes? Lo que a veces mucho ocurre, ¿no? En nuestra realidad, es que a un inicio dice, ella parece, incluso lo dice, tiene un lado masculino, también tiene un lado femenino, tiene lo bueno, lo malo, tiene todo eso, dice, ¿no? Entonces, pero después, tanto ver, mirar o dibujar, ya ve otra imagen, ve la imagen de Demián, de su amigo que tanto le extrañaba. Y así fue pasando su vida. Momentos más adelante sucede que conoce dentro de su vida a un tal Pistorius. Pistorius era un organista, uno que tocaba música, gustaba del órgano. ¿Y cómo lo conoce Sinclair a Pistorius? Resulta que cuando caminaba por la calle y frente a la iglesia escucha unas músicas bien lindas, bien que tenía una cohesión musical, movía sentimientos, movía emociones. Entonces a él le gusta, ¿no? ¿Quién estará tocando ese órgano con bonitas músicas? Entonces él se atrae por eso hasta que entra al lugar. Sigue escuchando y en una de ellas le persigue cuando ya Pistorius sale de la iglesia. Sinclair le persigue hasta un lugar donde llevan, era tipo taberna también, y ahí se presenta ante él. ¿Quién es usted? Dijo. Usted toca bien el órgano, ¿no? Las músicas, y ahí empieza una charla, conversación. Entonces yo pienso, amigos, que también este al que conoce Sinclair es su segundo guía, su segundo amigo que va a formar también dentro de su vida.
Entonces, por eso es que empiezan ya las charlas y Pistorius le invita a su casa a conversar con él. De hecho, Pistorius es un teólogo que no había acabado. Perdón, entonces en el caso es una persona que estudió teología pero que no ha culminado sus estudios. Ese es Pistorius. Y que tenía un amor totalmente profundo por la música. Y es así. Empiezan las conversaciones, las charlas. Y dentro de una de las conversaciones, ¿qué le dice Pistorius a Sinclair? Que el hombre tiene que buscar su yo interior. Tiene que buscar su propio sentido a la existencia. Si tu interior te dice, haz esto, tienes que hacerlo. Porque muchos de los hombres que existen fuera de acá, solo ven el lado externo. Y en el lado externo se pierden, porque nunca, jamás se han puesto a reflexionar sobre cómo están ellos viviendo. Entonces, para Sinclair va a ser como un guía más, como un profesor, como un discípulo, que le va a enseñar muchas cosas acerca de la existencia. Y dentro de ello también van a hablar de Abraxas. ¿Conoces a Abraxas? Le va a decir Sinclair a Pistorius, al organista, al músico. Sí, le va a decir. Sí, me han hablado de él. Entonces ahí es donde también entra de que en este mundo, como dije, como Demián lo dijo, esto también le va a decir que en este mundo existe un dios que se llama Abraxas. ¿Y Abraxas quién es, amigos? Muchos se preguntarán, ¿quién es Abraxas? Abraxas no es más que un dios mitológico que va a tener una figura que va a tener una figura acá, o que va a tener una participación dentro de esta obra. Abraxas es el dios que reúne a todo, reúne el bien y el mal. Porque muchas veces en las iglesias, en las religiones, el Dios único es como decir que si nosotros creemos en Dios, el Dios solo recaba todo lo que es lo bueno, las acciones buenas, la solidaridad, los valores, las virtudes, las acciones de buena fe. Ese es Dios. Pero todo lo que es malo lo desecha. Entonces, más que todo, Dios es lo que divide entre lo malo y lo bueno. Pero Abraxas, como se dice, Abraxas abraza a todo el mundo, no excluye a nadie. Entonces abraza al bien y al mal. Entonces es ahí en donde ya van a empezar esos tipos de conversaciones y en las cuales Sinclair va ya también a tomar conciencia de eso. Bueno, después hubo una discusión, de hecho que ya Sinclair ya fue aburriéndose de los temas que Pistorius le va a hablar, y hasta que un día le va a decir, ¿cómo decir? No necesito esos conocimientos, tú solo cuentas cosas antiguas. Claro que Pistorius le va a decir, sí, tienes toda la razón. Inmediatamente Sinclair se va a retirar del lugar y nunca más va a volver a ver a Pistorius. Pues así, pero en ese trance, en ese momento en que Demián es como que decir, rompe esa amistad con Pistorius, Demián va a sentir esa culpa, va a decir, no debí decirlo eso, ¿por qué lo dije? Si él me ayudó, si con él conocí también grandes cosas, ¿no? Pero al fin y al cabo uno diría, ¿no?, que va a pedir perdón, pero no ocurre eso. No ocurre, simplemente que Sinclair ya sigue su vida, ya rompe relación con Pistorius, ya queda ahí, no se vuelven a encontrar nunca más. Seguidamente, Sinclair va a seguir su vida con una forma ya más madura, porque ya va a reflexionar dentro de ello. Ya se ha alejado de todos los conceptos de la iglesia o de las prácticas morales que se realizaba en su hogar, así como también ya cuestiona, ya tiene una madurez necesaria con ello, y va en busca de su amigo Demián. Y un día, cuando ya encuentra a su amigo Demián, que está conversando con un japonés, le sigue. Y él añorado, le sigue todo contento, porque él decía, en mi soledad no puedo a quién buscar, solo Demián. Por eso que también siempre le enviaba cartas, incluso le enviaba mensajes, ¿no? ¿Cómo estás? Algunas frases, incluso la imagen que había dibujado de Beatriz, pero que mientras lo veía tenía ya más percepciones del mismo Demián. Así fue. Después de ello, lo que sucede es el encuentro entre los dos amigos. Ambos hablan, le habla gentilmente,
conversan, y ya empieza también ya Demián a invitarle, oye, ven a mi casa, mi madre también te está esperando, le dije, ¿no? Y, y él se dirige a su casa, y de hecho, al abrir la puerta conoce a la madre de Demián, y la madre de Demián se llama Frau Eva, una mujer viuda, distinguida, bella, muy hermosa, al cual Sinclair se va a enamorar perdidamente de esa mujer, incluso va a tener sueños sentimentales, amorosos con ella, ¿no? Y ella lo que refleja en la obra es la reflexión, lo que refleja también es los mensajes bellos, tan apaciguadores, ¿no? Como el río en el agua, ¿no? Entonces no tiene un fuerte caudal, sino un caudal totalmente sano, afluente. Entonces eso es lo que refleja para Sinclair cuando conoce a Eva. Hay una conversación, de hecho, va a haber encuentros con él. En un momento Sinclair va a sentir totalmente atracción por la madre de Demián. Va a decir, es la mujer amada, es mi amiga, es una compañera. Quiere también tener una relación con ella, una relación amorosa, pero que va a seguir hasta el fin de su vida. Pero bueno, y así. Y ya llegando casi a la parte final, queridos amigos, de la obra, de lo que estamos tratando, ya se empiezan a conversar sobre temas de una guerra, de un conflicto, sueños. Porque de hecho Demián le dice, he tenido un sueño, vamos a tener un conflicto, una guerra. Igual también Demián y Sinclair van a compartir eso. Y dice, vamos a ir al frente ambos. Vamos a ir al frente a luchar. Y por eso decía el título del rebaño. Porque la gente se deja guiar por la enaltecidad, el júbilo, hasta que rompe con todo lo que es racional, con todo lo que es lógico, con todo nuestro humanismo. Lo irracional, en momentos de guerra, en momentos bélicos, es en donde prácticamente hace ciego al hombre. Ya no nos damos cuenta, ni siquiera nos damos nosotros como humanos, miramos a nuestro costado, ni adelante ni atrás, ni siquiera pensamos. Entonces eso es lo que la guerra produce, según el explicado de Demián y Sinclair, ¿no? Dentro de esa conversación. Al fin y al cabo, ambos van a la guerra, y en una de esas, nuestro protagonista principal, Sinclair, sufre un ataque, un bombardeo, por así decirlo, y cae herido. Y al estar despierto, semiconsciente, empieza ya lo que es, ¿no? la autoconciencia, el autopercibimiento, el mirar a un lado y ve a su amigo del alma, a su amigo que le guía, Demián, y ambos conversan algunas palabras, pero dentro de ello, algo que me produce una nostalgia es, dicen, cierra los ojos y te voy a dar el beso en nombre de mi mamá. Cada vez que yo no esté aquí, cada vez que tú estés solo, piensa en mí, piensa en ello, porque tú eres el que debe desarrollar tu misma autorrealización, el yo, ¿no? Hazle caso al yo interior y piensa en mí. Y así termina la obra, estimados amigos. Una obra que, de hecho, como dije minutos atrás, nos produce una sensación de que hay fondos psicológicos en que nos hacen pensar mucho, ¿no? Por ejemplo, dentro de ellos la libertad, ¿no? A veces solo conocemos un lado, que es el lado bueno, o tal vez conocemos un solo lado, que es el lado oscuro, pero que dentro de ello a veces nos da miedo, ¿no? Nos da miedo conocer al otro lado porque, no sé, por muchas razones. Entonces lo que nos habla es eso, ¿no? Del miedo y acerca de lo bien y el mal, ¿no? De hecho, el bien y el mal en esta obra es, como dijo, ¿no? Que no es separado, existen los dos. En el hombre siempre existen los dos, el bien y el mal. Y que la religión solo te detiene, es como que te encarena
y no te permite realizarte a ti como ser humano. Y es eso lo que, amigos oyentes, hablaba el existencialismo. Muchos nos preguntamos, ¿qué es el existencialismo? Oye, explícame sobre esto, me dicen. El existencialismo no es más que el ser humano ya ha sido lanzado al mundo y tiene que vivir. Tiene la libertad de vivir. Tiene la libertad de hacer caso al yo interior, y muchos hablan de eso, ¿no? de la búsqueda de la libertad. Por ejemplo, Heidegger decía, el ser humano no es un ser, sino el ser humano ya es existencia, y es cosa concreta, ya vive, ya respira, y ya es lanzado al mundo, y ya el hombre tiene que ver mucho ya con su desarrollo, con su crecimiento, mucho tiene que ver con eso. Es lo que nos habla, por ejemplo, Heidegger, ¿no? Un existencialista de uno de ellos, ¿no? Entonces es como que hay que buscar el significado, hay que tener un rumbo, un camino. Pero por esos tiempos, por 1920, 1940, se vivía ya el pesimismo, también que mucho influyó, ¿no? O sea, decía, ¿de qué sirve que nosotros nos tomemos tantas prácticas religiosas, morales, tanta práctica de estos, si al fin y al cabo el mismo ser humano se autodestruye? Por ejemplo, en las filosofías, la filosofía medieval, que se caracterizaba mucho más por la imponencia política, religiosa y cultural de la Iglesia Católica, sobre el ser humano, sobre cómo debe vivir, sobre los castigos. Entonces había una moral, había una forma de vivir, ¿no? La moral no son más que valores y virtudes que el hombre realiza dentro de una situación. Entonces eso se va a poner en tela de juicio, se va a poner en crisis, porque como dije, el mismo hombre se autodestruye. Entonces hay muchos otros temas que también se pueden explorar dentro de Demián, como también me hace recordar a la solidaridad. El hombre es necesario, es menester que viva en compañía de otros, pero ¿compañía de qué? Entonces, también hace entender que el hombre vive, tiene sus acciones, sus pensamientos según el grupo que le rodea, ¿no? Por ejemplo, el caso de Singer, vivía en una familia en donde no conocía nada de lo malo. No conocía el robo, no conocía nada porque sus padres le enseñaron. Pero al ir al otro mundo, entonces ya vive en contraposición, ¿no? Entonces eso me hace pensar también, amigos oyentes, que si tú conoces los dos lados, el lado bueno, el lado malo, y también tú mismo piensas, analizas, razonas, entonces te vas a dar un síntesis de que siempre todo hombre tiene su lado bueno y tiene también su lado malo, ¿no? Entonces también hay un punto que me hace entender y que quiero también hablar de la búsqueda interior. Muchas veces, como sin querer, quieren no conocer lo desconocido. Un niño que pierde la inocencia completamente y que tiene que sucumbirse en esos mundos para él, esos mundos malos, esos mundos ajenos, y en la cual él conoce, sí, en muchos casos también las desata, ¿no? Las expulsa de su lado. Pero hay un punto importante, uno de los personajes que me viene acá es Demián, que va a ser un guía, que le va a decir: conócete tú mismo, sé fuerte, sé duro contigo mismo, tú mismo, hazle caso a tu yo interior. Eso también le va a decir Pictorius, ¿no? Es como, también le va a considerar como su segundo guía. Entonces, él va a depender en su conversación en base a esas dos personas. Entonces, estas personas no le van a decir, crea así, esto es la realidad y punto. No, sino que le va a decir, cuestiónate de tu existencia, cuestiónate lo que haces, ¿no? Y es lo que también nos enmarca en nuestra realidad, ¿no? Y cuántas veces, a veces, muchos no nos cuestionamos, amigos oyentes, no sabemos cómo vivimos, ¿no? Entonces, ese es un mundo que les recomiendo leer y que hay mucho por hablar. De hecho, el programa ha quedado muy corto, amigos, y les recomiendo hablar. La lectura consta de 8 capítulos, tiene un promedio de 180 páginas, dependiendo también la editorial, amigos, de 180 a 200, pero es muy ligero la lectura, pero que mientras vas avanzando, ¿no? La obra es narrada en primera persona, hay acontecimientos muy, pero muy importantes, pero hay acontecimientos en que tú como lector sí te recomiendo
que no lo pases, sino que te pongas, te detengas y examines esa frase que te da a conocer. Esa frase que es muy, muy importante, ¿ya? Bien, ha sido un momento de hablar sobre literatura. Hemos conocido a Hermann Hesse, su vida pacifista, estaba en contra de todo conflicto bélico, así como también su obra nos da la búsqueda de nuestro yo interior, que también nos da a conocer que en este mundo no existe solo el bien, y no solo puede ser el bien y el mal, sino que existen ambos, ¿no? Y entre otros puntos, ¿no? Y todos tenemos un guía. Todo humano yo creo que tiene un guía. Siempre hay un guía, un padre, tu hermano, un amigo, porque no que lo que hace es acrecentar, lo que hace es que te recomiende, que te dé buenas sugerencias para la construcción de tu vida. Amigos, la lectura debemos utilizarla no utilizar es un término incorrecto que estoy diciendo. La lectura debemos aplicar como una forma de reflexión, como una forma de autoconocernos, de autopercibirnos. Germán Hesse bien claro dijo que hay que tolerar, hay que escuchar al que nos habla, al que nos da ese mensaje. Hay que hacer eso, queridos amigos. Entonces, hoy hemos conocido a Germán Hesse y la obra Demián. Les invitamos a leer, es una obra existencialista, es una obra maravillosa y como les dije, hay frases que sí necesariamente van a detenerse y van a tener que analizar, pensar e incluso inferir. Una de sus frases que más me ha abierto, amigos, es esto. Nos dice así: no soy un hombre que sabe, he sido un hombre que busca y lo soy aún, pero no busco ya en las estrellas ni en los libros. Comienzo a escuchar las enseñanzas que mi sangre murmura en mí. Mi historia sabe a insensatez y a confusión. La locura y el sueño, como la vida de todos los hombres que no quieren mentirse más a sí mismo. Qué hermosa frase que nos da Germán Hesse en su final. Bien, amigos, ha sido un gusto. A propósito, hoy día tenemos una actividad muy importante. Tenemos una actividad cultural que muy pocas veces se desarrolla en la ciudad de Juliaca. Y me gustaría que se desarrolle estos tipos de actividades culturales y que haya una iniciativa de los jóvenes, de las instituciones culturales, de las universidades, instituciones públicas, privadas, porque la cultura es lo más importante, ¿no? Como por ejemplo, vamos a desarrollar un recital poético que titula El mismo Agallo, que tendrá como participantes invitados a nuestra querida institución, el Club de Lectura Juliaca, acción poética, habrá también música y habrá muchas actividades. El recital poético están cordialmente invitados. ¿Dónde se va a desarrollar? Se va a desarrollar en el lugar Inmortales Juliaca, que está ubicado en el barrio La Rinconada. La dirección es Girón Jorge Chávez 213. Así es, amigos, los recitales poéticos se realizarán el día de hoy a partir de las 6 de la tarde en el local Girón Jorge Chávez 613 del barrio La Rinconada. Cualquier contacto, amigos, estamos como Club de Lectura Juliaca. Si te gusta la lectura, quieres compartir, quieres aprender, así como también quieres enseñarnos, porque el ser humano aprende y enseña también a la vez, no nos dures. Estamos en la página de Facebook como Club de Lectura Juliaca. Ahí pones el link, nos escribes un mensaje, nos dices quiero pertenecer al Club de Lectura Juliaca y inmediatamente nuestros operadores de redes sociales te van a responder y te van a dar un formulario para que te puedas inscribir. No es tan engorroso, sino es más accesible y en la cual vas a participar de estas actividades y también vas a tener la oportunidad de pertenecer a este programa Momento Literario que el día de hoy hemos realizado. Amigos, ha sido un gusto y nos vemos el próximo sábado. Cuídense, muy buenas tardes. Programa producido por el Club de Lectura Juliaca. Nos encontramos el próximo sábado a las 12 del mediodía por Radio Sol de los Andes. Sol de los Andes.